Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a revisar un poquito la crásula Brie de Bouquet que tengo aquí, esta que estáis viendo en la imagen, porque la noto un poco triste, un verde un poco apagado. Le he notado unos cambios hace unos días y la voy a revisar con vosotros. Me imagino que puede tener algo de cochinilla algodonosa, pero a simple vista no he visto nada. Esta planta, esta crásula, es muy parecida a la Springtime, conocida también como primavera. La mejor manera de saber cuál de las dos tenemos en casa es su floración. La flor de la Springtime es más rosa y la flor de la Brie de Bouquet es más blanquita, también conocida como ramo de novia. Y buscando un poco más de información sobre las dos crásulas, pues he encontrado que el botánico Gordon Rowley, por aquí os lo dejo escrito porque el inglés se me da fatal, ya lo sabéis, pues opina que las hojas de la Brie de Bouquet son un poco más gorditas que las de la Springtime, y además la Brie de Bouquet tiene como una apariencia helada en la punta de la quilla de las hojas. Bueno, pertenecen las dos a la familia de las crasuláceas, son crásulas. De las más conocidas, pues conocéis todos la crásula ovata, que es el conocido árbol de jade, y estas dos, tanto la Brie de Bouquet como la Springtime, son parientas de la crásula perfoliata variedad menor y de la crásula rupestre, aunque en otros sitios he encontrado que creen que es parienta de la falcata y de la rupestre. Bueno, le estoy dando con alcohol de quemar si tenéis, o alcohol de 70. El alcohol de quemar también es muy bueno para pasarle por las hojas, porque ya os he dicho al principio que no veo la cochinilla algodonosa por ningún sitio, pero yo le noto, no sé si le veis, como que tiene las hojas mate. La he tenido también en semisombra, pero no sé, y aquí hay un poco como de algodón, así que vamos a ver. Está como también marroncita esta hoja, y desde luego aquí hay algo como de algodonosa. Me está pareciendo que esto es un agujero. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, porque lo de que haya ahí un poco como de telaraña puede ser una oruga, puede ser algodonosa, no sé. Pues sí, es una oruga. Mira, le estoy dando con el palo en la parte de abajo de la hoja, y no sé si os fijáis que hacia arriba está saliendo una oruga. No sé si lo veis bien en la imagen, espero que sí. Lo voy a poner un poco más lento para que observéis bien la imagen. Pues sí, estáis viendo en cámara lenta. Mira, además parece que ha soltado algo. Le habremos apretado la barriga. Pues bueno, pues mira, la verdad es que tenía un buen destrozo en esta hoja y hemos estado dándole vuelta a la planta, y yo antes de empezar a grabar le he estado dando vueltas y no encontraba nada. Pero tenemos aquí una oruga que me estaba destrozando esta rama, y menos mal que me he dado cuenta, porque si no me acaba con la planta entera. Al final, madre mía, lo que había aquí. No sé si lo estáis viendo, la oruga ahí dentro de la hoja. Ya la tenía completamente, le empieza a chupar la savia de la planta, y claro, se empieza a poner como triste, le cambia el color. Ya tenía una hoja bastante marrón, esta de arriba, bastante seca. Bueno, tremendo el destrozo que tenía ya. La voy a cortar mucho más abajo de donde está, porque no me fío tampoco de este algodón que está aquí. Mira, os lo voy a acercar, lo grande que era ya la oruga, No sé si la llegáis a ver bien, si la apreciáis, a ver si puedo enfocar mejor la cámara. Mirad, ya tenía la hoja casi comida, completamente comida, y ya estaba empezando a destrozar las otras de los lados. Y bueno, voy a revisar un poco más, creo que no hay ninguna más, porque ya le hemos dado 3 o 4 vueltas. He desinfectado el pincel con alcohol para seguir tocando. Siempre que reviséis, mirar también por la parte de abajo, por el envés de las hojas,
porque es donde suele estar la cochinilla algodonosa, y en nada que veáis como unos puntitos blancos, pues seguirle la pista, porque es que enseguida os destroza una suculenta en menos de nada. Entonces hay que estar muy pendiente. Como os decía, si tenéis alcohol de quemar, el típico alcohol de quemar, pues mejor, y si no, pues alcohol de 70. A mí me va fenomenal. Esto es como todo. Hay gente que he escuchado que les va mal el alcohol, que le destroza mucho la planta, pero no, a mí me va muy bien. Esta separación que veis entre las hojas, que se ve bastante el tronco, es porque ha necesitado sol, y yo la he tenido bastante tiempo resguardada con miedo a las heladas, y ellas pues se empiezan a estirar un poco para buscar el sol. Pero en nada que la pongáis entre sol y sombra y el sol de la mañana, rápidamente las hojas empiezan como a juntarse un poco más, y le cambia el verdor también, y le favorece también la floración. Como todas las crásulas, florecen por el medio. Ya sabéis que las crásulas siempre florecen por el medio. Seguro que la mayoría tenéis en casa el árbol de jade, la crásula ovata o la crásula multicava, no sé, cualquier crásula que tengáis en casa, si las observáis, van a florecer siempre por la parte central, siempre por el medio. Nunca le va a salir una vara floral de lado ni nada, siempre en el medio. Bueno, vamos a hablar un poquito de los cuidados antes de terminar el vídeo, y quería deciros que esta planta necesita mucha luz para mantenerse compacta y fomentar el color de las hojas y la floración. La temperatura más baja que soporta es un promedio de -1 grado, y los que viváis en zonas pues de mucho sol, que el calor sea muy fuerte, pues tenéis también que controlar que es una suculenta, que sus hojas están llenas de agua y que no se os queme. Entonces una semisombra sería lo ideal, aunque ya os digo que es mejor también ponerle algunas horas de sol, porque si no se os empieza a separar las hojas y pierde el compacto, que es lo que le hace bonito a la planta. Bueno, y el riego, como todas las suculentas, reduciéndolo al máximo en el invierno, y en el verano, dependiendo de donde viváis, pues 1 vez o 2 por semana. Hemos terminado el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y os espero la próxima semana. Un abrazo.